Muy bien, se está repitiendo el escenario y eso es muy interesante, es importante de analizar. Se está repitiendo el escenario que no veíamos desde hace 7, 8 meses. En diciembre fue la última vez que el dólar había pasado este nivel de los 4 soles. Ya se había repetido un escenario similar en julio, agosto del año pasado, que se había mantenido incluso el cierre por encima de los 4 soles durante varias semanas consecutivas. Vamos a conversar inmediatamente con, Washington López, para poder entender qué es lo que está pasando con este comportamiento del billete verde. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un placer participar aquí en el programa RPP. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Washington, en principio, explícanos a qué se debe este comportamiento el día de hoy del billetito verde. ¿Por qué ha pasado los 4 soles? ¿Son factores externos, son factores internos? ¿Qué ha hecho que el billete haya superado esta barrera? Sí, claro que sí. Como bien comentaste, tenemos diversos factores que afectan en un ecosistema general al tipo de cambio, ¿no? Como bien mencionaste, el año pasado, con la incertidumbre de las elecciones y la victoria de Castillo, el sol alcanzó un máximo histórico de 4.15 soles por dólar, aproximadamente entre junio y julio. Hoy, obviamente, ya nos volvemos a poner un poco nerviosos, la población en general, al superar esta barrera de los 4, ya que en definitiva, en esta oportunidad, no son los factores internos los que está afectando esta depreciación del tipo de cambio, sino todo lo contrario, son los factores exógenos, macroeconómicos, que le han dado este fortalecimiento al billete verde y esta depreciación a las monedas emergentes en general. Muy bien. Washington, cuando hablamos de factores externos, factores exógenos que no tienen nada que ver por ahora con lo que está pasando en la coyuntura política, en la coyuntura económica, ¿a qué nos referimos exactamente? Un poco para que los televidentes también puedan entender qué es lo que está pasando en el mercado o en el plano internacional que hace o que ha hecho que el dólar o el tipo de cambio haya pasado a los 4 soles. Claro que sí. Bueno, el primer factor muy potente es la Reserva Federal, ¿no? Sabemos que la Fed desde el año pasado está en una política monetaria contractiva muy fuerte, lo cual en definitiva al empezar a subir las tasas de manera tan agresiva como lo viene generando, ha generado este fortalecimiento del dólar a nivel mundial. Por eso vemos que la libra esterlina, el euro, el yen se encuentran hoy en mínimos históricos. Y este fortalecimiento del dólar es lo que principalmente también afecta a las monedas latinoamericanas. Y por eso hemos visto prácticamente la depreciación del tipo de cambio de 3.70, que el tipo de cambio ajustó en mayo, a los valores actuales de 4 soles en un transcurso de un trimestre, ¿no? Ahora, ese comportamiento de los 4 soles y un poco más con lo que ha cerrado el día de hoy el billete verde, ¿se va a mantener? Yo imagino que esto va a depender, por supuesto, de las decisiones que tome la Reserva Federal en Estados Unidos, pero ¿cómo está el panorama ya, por ejemplo? ¿No? ¿Y qué tanto impacta la economía peruana? Sí, exacto. Como bien mencionas, yo creo que la situación todavía va a ser peor. Yo venía pronosticando el tipo de cambio desde inicios de año que iba a superar la barrera del 4.15. Yo creo que el target técnico es 4.25, 4.30. Por ende que creo que todavía los peruanos están a tiempo de dolarizar sus capitales, dolarizar sus excedentes para no afectarse con esta depreciación del tipo de cambio. Y principalmente creo de que no solamente es un factor de la Reserva Federal, el cual está muy lejos todavía de combatir la inflación, que es su objetivo principal. Para tener una idea, el rango objetivo de la inflación de la FED es 2.5% y la inflación hoy se encuentra por encima del 8%. Una inflación que no se veía hace los últimos 40 años en su nivel tan alto, ¿no? Ahora, ¿es el único factor externo que está un poco complicando el panorama nacional, Washington, o de repente es que, no sé, está pasando, no sé, lo que está ocurriendo en China en materia económica? ¿Qué otros factores están sumando a esto? Sí, claro que sí. Mira, el sol no solamente compite contra el dólar, sino también compite contra las monedas de costo-oportunidad, que como bien menciona sería el yen, sería la libra esterlina y sería la moneda japonesa. En definitiva, también tenemos datos por parte de estas economías que no han sido positivos para sus economías y hay incertidumbres locales. Por ejemplo, el Banco Central japonés ha inyectado más de 6 billones de dólares en su última emisión monetaria, y eso ha generado que el yen se deprecie a mínimos históricos, un valor que no se veía hace bastantes años atrás. Claro. Entonces, estos factores en definitiva han hecho que también el sol pierda valor frente a un escenario en el que el dólar se mantiene. ¿Podríamos graficar esta explicación, Washington, de repente en porcentajes? Es decir, la subida del dólar el día de hoy es porque el 80% pues depende de los factores externos y un 20% de factores internos. ¿Podríamos hacer esta figura gráfica?
Sí, yo creo que podríamos manejar esta ecuación. En definitiva, el fortalecimiento más grande que tenemos y más profundo es netamente la FED. Y como habíamos hablado, los factores que están ocurriendo hoy en el gobierno chino y el gobierno británico. Sin embargo, no descartamos de que esta depreciación del tipo de cambio puede impulsarse con mayor agresividad o en caso la incertidumbre política continúe, ¿no? Ahora, ¿qué tanto depende la economía peruana del billetito verde? Porque es que cuando suben está en 3.98, 3.97, 3.99 y el día de hoy rompe el techo de cristal de los 4 soles, está generando cierta preocupación o debería generar cierta preocupación. Sí, en definitiva, tenemos nosotros, desde la perspectiva fundamental, una presión muy fuerte que es la inflación, ¿no? El Banco Central de Reserva en Perú también viene haciendo su rol, viene subiendo la tasa de interés, al igual que la Reserva Federal, para poder controlar este fortalecimiento del dólar y que no tengamos una depreciación del tipo de cambio más alta. Recordemos que también la fluctuación en la economía peruana es una fluctuación sucia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos justamente intervención del BCR para que no haya una volatilidad tan agresiva en el tipo de cambio. Exacto. Recordemos que si no existiera este Banco Central como intermediario, o poniéndole freno a este fortalecimiento del dólar, tal vez tendríamos un tipo de cambio que ya haya superado el 4.50 soles por dólar. Por lo cual, mi recomendación sigue siendo mucha cautela, porque en cualquier momento hoy en el gobierno peruano nosotros estamos a la incertidumbre de cualquier noticia severa, y esto podría generar en definitiva que el tipo de cambio vaya rápido a estos valores mencionados. Perfecto. Perfecto, Washington, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Washington López, CEO de Washington Capital, explicándonos un poco cuáles son las razones del comportamiento el día de hoy. Amanecimos con un dólar por encima de los 4 soles, por momentos era 4.002, 4.0050, 0030, pero lo cierto es que hemos pasado este nivel, este techo que no veíamos desde diciembre del año pasado, pero además había, se había visto un escenario similar en julio y en agosto. Mucha atención con lo que está pasando, por supuesto, y con lo que decía Washington, ¿no? Que depende mucho de los factores externos, más lo que está pasando en Estados Unidos que factores propiamente internos. Momento de continuar, por supuesto, con más noticias. Le contamos ahora que el precio